Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Vamos a iniciar con el reporte de nuestro compañero Antonio Broto desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 en el planeta registrados por la Organización Mundial de la Salud se elevan ya a 29,7 millones, más de la mitad en el continente americano, que superó la barrera de los 15 millones de positivos. Los fallecidos en el mundo ascienden a más de 937.000, de acuerdo con los datos del organismo con sede en Ginebra, que contabilizó más de 4.500 decesos en las últimas 24 horas. Tras América, el sur de Asia se sitúa como la segunda región más afectada por número de casos, con 5,7 millones, seguida de Europa, a punto de sobrepasar los 5 millones de contagios y con cifras de nuevos positivos diarios, unos 50.000, que ya superan las de la primera oleada en marzo y abril. Por países, el más afectado por número de casos sigue siendo Estados Unidos, con 6,5 millones, seguido de India, con 5,1 millones, pero cifras de contagios diarios que triplican las del territorio estadounidense, por lo que podría colocarse en primera posición en pocas semanas si continúa la actual tendencia. 5 países latinoamericanos están en la lista de las 10 naciones más afectadas en cuanto a contagios. Son Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina. La OMS destacó, por otra parte, que un 14% de los casos globales de COVID-19, es decir, unos 4 millones, uno de cada 7, los han sufrido trabajadores sanitarios, por lo que pidió a los gobiernos mayores esfuerzos por proteger a este sector tan golpeado por la pandemia. En algunos países, ese porcentaje llega a ser del 35%, subrayó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su intervención en el Día Mundial para la Seguridad de los Pacientes, este año dedicado especialmente a homenajear a los trabajadores sanitarios. Recientes estudios citados por la OMS subrayan además que 1 de cada 4 profesionales de la salud dice haber sufrido ansiedad o depresión durante la pandemia y 1 de cada 3 padeció insomnio. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana llegamos al programa número 200 de Coronavirus, la pandemia. Durante la semana realizamos análisis científicos médicos sobre COVID-19 y cuestiones éticas en el desarrollo de la vacuna para prevenir el virus del SARS-CoV-2. Países aceleran el paso para tener la mejor vacuna, mientras que otros ya tienen una bolsa presupuestada para la compra de los biológicos. Han pasado 9 meses de la pandemia COVID-19, acercándose al 1 millón de fallecidos y 30 millones de personas enfermas, y la gran molécula para atacar a uno de los virus que mantiene secuestrado al mundo, SARS-CoV-2, está en fase experimental. Para controlar la COVID-19 y salvar vidas, se vive en las naciones una gran disputa por sacar el mejor biológico y ser de los primeros. Además, los países cuentan ya con una bolsa económica para comprar el biológico sin que a la fecha esté en el mercado. Para salvar a los humanos del nuevo coronavirus, se ha fijado un tope económico de más de $30 millones para las pruebas, medicinas y vacunas contra la COVID-19. La Organización Mundial de la Salud estableció planes financieros del acelerador de herramientas de acceso dependiendo de la condición económica de cada país. El objetivo, accesibilidad igualitaria, detener el virus y evitar más pérdidas humanas. Ante la pandemia COVID-19, los países han cerrado fila para unirse al esquema Solidaridad y mantener estrecha vigilancia en cada uno de los procesos: desarrollo, inversión en fabricación, aprobación, acceso y
y la entrega y la supervisión de la regulación, las políticas y la asignación de la Organización Mundial de la Salud en las 200 emisiones del programa Coronavirus, la pandemia, se ha informado sobre cada proceso de las farmacéuticas enfocadas en el desarrollo de la vacuna. En los últimos meses se ha triplicado a más de 320 candidatos, de los cuales una treintena están en ensayos clínicos con la participación de 470 sitios y 34 países diferentes. En la fase 3 hay 6 candidatos: AstraZeneca, Oxford y Moderna, Instituto de Investigación Gamaleya, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y Sinopharm, Sinovac Biotech y Pfizer BioNTech. Los países que aceleran su ritmo para tener antes de que finalice 2021 la molécula mortal contra SARS-CoV-2 son Rusia con Sputnik V, Reino Unido y China, mientras que otras naciones serán los epicentros para realizar pruebas clínicas y producir la vacuna, como Brasil, Venezuela y Cuba. Hoy el mundo palidece ante la COVID-19 y en el camino por tener a la mejor vacuna se ve una luz de esperanza para proteger a la humanidad del virus que mata cada día a miles de personas. Informó Isaura López Villalobos. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona la importancia de informar a la población sobre los avances científicos tecnológicos para detener esta pandemia. Celebro mucho que a través de este medio de comunicación, a través de este programa y la colaboración con los diferentes países que se han unido a este esfuerzo, se logre brindar a la población información preferentemente innovadora, información que va saliendo publicada recientemente y que nos da una clara idea de a dónde se dirige la pandemia, cuál es su dinámica y particularmente cuáles son los avances científicos, tecnológicos para lograr contenerla y en su momento lograr finalmente su contención final. Belén, yo particularmente profundamente agradecido contigo, con Canal 44, con la Universidad de Guadalajara, por esta amable invitación y por esta gran oportunidad que ha sido para mí una muy, muy grata experiencia. Pues 200 programas, los festejamos. Ayer fue 16 de septiembre, Día de la Independencia en México. Fue festejado de una manera sobria por la situación que estamos viviendo. Bueno, 200 programas de Canal 44, coronavirus, la pandemia, pues se habrán de festejar de forma sobria también. Así es. Por las condiciones que estamos viviendo, ¿no? Pero particularmente creo que lo que hay que señalar ante todo es que más que un festejo, porque tratándose de un tema que ha generado mucho dolor en el mundo, es ante todo, pues de alguna forma reconocer a todas las personas que lo han hecho posible. Revisemos qué sucede en Rusia. Nuestra compañera Celine Mesiller, corresponsal de la agencia EFE en este país, nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Como sabes, Rusia se ha propuesto vacunar contra la COVID-19 a toda América Latina, región que es una prioridad en el desarrollo y la producción de la vacuna Sputnik V. Actualmente, tras firmar sendos acuerdos con México y Brasil para suministrarles en conjunto 100 millones de dosis en los próximos meses, ahora Rusia ha fijado su mirada en Asia. Ha cerrado este miércoles un compromiso con un laboratorio de la India para entregar a ese país otras 100 millones de dosis. Rusia aún no ha concluido la fase 3 de los ensayos, los cuales comenzó a principios de septiembre. Hasta el momento ha reclutado a 55.000 voluntarios, pero insiste ya en que la vacuna es segura y que no ha arrojado efectos adversos en las fases anteriores. El ministro de Sanidad de Rusia ha revelado esta semana que un 14% de los más de 300 rusos que fueron vacunados con Sputnik V había registrado efectos secundarios. Si bien, Belén, hay que aclarar que se trata de reacciones previsibles como muestras de debilidad, leves dolores musculares y a veces fiebre.
Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus la Pandemia, Celine Aimiseger. Hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. La plataforma conocida como COVAX fue creada precisamente para garantizar que los países tendrán acceso de manera equitativa e igualitaria a una vacuna cuando ésta exista. La Organización Mundial de la Salud insiste a los países para que se sumen a esta plataforma. Centros de investigación de todo el mundo trabajan a contrarreloj para encontrar una vacuna y para tratar a pacientes enfermos con el nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud anunció que 172 países, que representan el 70% de la población mundial, se han unido o mostrado interés en la coalición COVAX, el mecanismo de la OMS para lograr el desarrollo y la distribución equitativa de una vacuna contra la COVID-19, explica el director general de la OMS, Tedros Adhanom. COVAX Global Vaccines Facility. El mecanismo tiene el portafolio de vacunas más grande y diverso del mundo. Actualmente tenemos 9 candidatas y estamos revisando y actualizando constantemente. El objetivo de COVAX es entregar al menos 2.000 millones de dosis de vacunas seguras y efectivas para finales de 2021. COVAX es la única iniciativa global que está trabajando con gobiernos y fabricantes para garantizar que las vacunas COVID-19 estén disponibles en todo el mundo, tanto para países de ingresos altos como de ingresos bajos. La ciencia sigue trabajando sin descanso para frenar el coronavirus, informó Rocío López Fonseca. Vamos a China, este país donde surgiera el primer caso de COVID-19. Ahí se encuentra nuestro compañero Javier Triana, quien nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. ¿Será noviembre un mes en el que por fin en este pandémico 2020 haya motivos para celebrar? Así lo cree Wu Guizhen, experta de bioseguridad del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China. El motivo, que puede que para noviembre o para diciembre, dice Wu, podrían estar disponibles las primeras vacunas chinas contra el coronavirus. Y todo esto porque las vacunas que están actualmente en ensayos clínicos en China no han topado con contratiempos por ahora. Ella misma ha asegurado haberse prestado voluntaria para las pruebas en abril sin haber notado nada extraño hasta el momento. La protección que ofrecerán estas vacunas, calcula la científica, será de entre 1 y 3 años, mismo cálculo que hizo el directivo del Grupo Nacional de Biotecnología de China, Zhou Song. Según Zhou, China ya ha empleado al menos 2 vacunas experimentales contra la COVID-19 en cientos de miles de chinos que ni han contraído el virus ni han presentado efectos secundarios adversos. La mayoría de los vacunados hasta ahora serían personas de grupos de riesgo, como trabajadores sanitarios o militares. Estas vacunas, dijo Zhou a principios de mes, están en ensayos clínicos en varios países, entre ellos Perú y Argentina. Mientras, continúan los preparativos para una posible producción en masa, en caso de que logren la luz verde definitiva. Por ahora, 5 de las 9 vacunas que han alcanzado la tercera fase de pruebas clínicas a nivel mundial las están desarrollando laboratorios chinos. Y para aquellos a los que las inyecciones les desvelen, no se preocupen. China también ha empezado a hacer pruebas con una vacuna en forma de spray nasal. Eso sí, la duración de la protección de este spray nasal sería de en torno a 1 año. Reportó desde China para el programa Coronavirus la Pandemia, Javier Triana. Siendo la elaboración de una vacuna para hacer frente a COVID-19 uno de los temas centrales esta semana en Coronavirus la Pandemia, hablamos con el especialista en salud pública, Noé Alfaro, quien nos explicó qué papel juegan los comités de ética en medio de este proceso por encontrar el biológico adecuado. La ética en investigación da prioridad al cuidado de los sujetos que se someten a investigación. De hecho, está en la Ley General de Salud, la cual tiene un reglamento que dice que se debe respetar la dignidad y los derechos humanos y bienestar de la población en todo aquel sujeto que se someta a una investigación. Y por otra parte, pues debe de haber una justificación
que los beneficios esperados son mayores que los riesgos a que se someta, y en caso de haber algún riesgo o algún problema o daño, es responsabilidad de la institución en la que está convocando tomar las medidas para evitar este riesgo o para atender los daños ocasionados por esta vacuna que está sujeta a investigación. Pero es muy importante mencionar que se debe de aclarar a todos los sujetos que se van a someter a investigación cuáles son los propósitos de esta vacuna, las molestias o riesgos esperados, los beneficios esperados, y que el sujeto puede retirarse en cualquier momento si se arrepiente o ya no quiere seguir con la investigación, y que sus datos son confidenciales, pero sobre todo quiero aclarar que ninguna dependencia o ninguna persona que esté sujeta o subordinado a alguna otra persona que se comprometa a llevar personas para que entren a ese estudio podrá ser hecho. Hemos escuchado que algún país dice, aquí tengo tantos soldados o tanto personal. Todo eso va contra la ética y tiene que ser sancionado por comités de ética en investigación de cada país, de su Secretaría o Ministerio de Salud. Quisiera preguntarle, doctor, si primero es frecuente que existan suspensiones de esta naturaleza, al menos temporales, para estudiar con detalle estos eventos adversos, y segundo, si considera usted que en virtud de este hallazgo podría generarse un retraso mayor en el tiempo para lograr terminar los ensayos fase 3 y después poder contar con una producción masiva y una distribución con equidad, sobre todo una distribución con equidad a todos los países, acceso generalizado a la misma y, bueno, beneficios para la mayor parte de la población posible? Con mucho gusto, doctor. Sí es frecuente este tipo de reacciones. De hecho, he participado en comités de ética en investigación, tanto de la Secretaría de Salud como en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y de un hospital privado. Es frecuente y hay la obligación de reportar, sobre todo cuando son reacciones mayores, de reportar a los comités de ética en investigación, y sí se puede suspender, y creo que eso da confianza. Están sometidos bajo comités de ética en investigación y bajo comités privados que pudieron haber suspendido este tipo de investigación. También es frecuente que se reanuden estos proyectos una vez que se investiga que el efecto es leve o que no tiene relación con la investigación, porque en el momento de la investigación varios pacientes pueden presentar distintas enfermedades y tendrá que investigarse si hay relación o no con la misma. Por supuesto que dependiendo de los días que tarden, pues es el retraso que pueden sufrir la investigación en casos de esta situación como de la vacuna, pero no fue muy grande este retraso de AstraZeneca, pero sí nos brinda confianza de que sí se está vigilando por un comité de ética en este caso. Por otro lado, por supuesto que no deberán de continuarse cuando las reacciones adversas o los perjuicios son mayores que los beneficios, y esto lo tiene que sancionar siempre un comité de ética en investigación. Respecto a la distribución, de una vez que surja una vacuna que esté sancionada como que tuvo resultados positivos, por supuesto que tiene que garantizarse una distribución equitativa. Existe una discusión sobre cuando los participantes mismos, debido a que se ofrecieron como voluntarios en caso de vacunas o en caso de medicamentos, sobre asegurarles su participación
facilita la obtención gratuita de estos medicamentos o de estas vacunas, dado que colaboraron en la obtención de esa aprobación. Pero a nivel país también existe esta discusión, y hace un par de años hubo una discusión aquí en Guadalajara respecto a que debe de garantizarse a aquellos países que participaron el beneficio de esa vacuna o de ese medicamento, doctor. Carla Lucena, periodista independiente radicada en Brasil, nos presenta el siguiente informe. Hola Belén, buenos días, un gusto saludarte y muy buenos días a todos que acompañan al programa. Mira, finalmente después de 4 meses sin un ministro de la Salud en Brasil, ayer asumió el puesto el general Eduardo Pazuello. Él estaba como interino desde mayo y es el tercer ministro del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Los otros 2 ministros dejaron el puesto después de divergencias con el presidente, que defiende, por ejemplo, el uso de medicamentos que aún no tienen la eficacia comprobada por la ciencia y es contra a medidas más restrictivas del aislamiento social. Durante el discurso de posse, Pazuello dijo que Brasil camina para vencer la guerra contra el coronavirus. También defendió que las personas con la COVID-19 busquen atendimiento médico luego al inicio del diagnóstico, que así será posible tratar la enfermedad e impedir que se torne un cuadro más grave. También afirmó que el gobierno estudia la posibilidad de incluir medicamentos que formen parte del COVID-19, incluida la cloroquina, en el programa social Farmacia Popular. El programa existe desde 2004 y son ofertados medicamentos más baratos a la población. El nuevo ministro también comentó sobre las vacunas. Pazuello dijo que la previsión, es que en enero se inicie un programa nacional de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, dijo que el calendario podría adelantarse si la investigación de la vacuna se completa antes de esa fecha. Actualmente, Brasil hace el test de 3 vacunas principales, la de China, de Alemania, y el gobierno de Brasil tiene un acuerdo firmado para la producción de la vacuna de la Universidad de Oxford. Después del estudio ser interrumpido por unos días debido a una reacción grave en una voluntaria en el Reino Unido, esta semana la Agencia de Vigilancia Sanitaria de Brasil autorizó que más personas hagan parte del estudio y permitió incluso que idosos tomen las dosis. Bueno, ya sobre los datos, una noticia calentadora. Brasil está en un proceso de desaceleración luego de un largo periodo de meses de números altos. En los últimos 15 días, Brasil presenta una caída significativa en los indicadores de muerte del COVID-19. Algunos estudios ya indican que el país está en el comienzo de una estabilidad. Sin embargo, el país aún sigue en el segundo lugar con más muertes por el coronavirus en el mundo. Son más de 134.000 y más de 4.400.000 casos confirmados. Bueno, Belén, este es mi reporte desde Brasil para el programa Coronavirus, la pandemia. Sigue con usted. Hacemos otra pausa, es breve, regresamos inmediatamente. Aunque hay un optimismo generalizado en el mundo por la creación de una vacuna que haga frente a COVID-19, todavía hacen falta muchos recursos que alienten la creación precisamente de este biológico. Hasta el momento hay 180 vacunas en desarrollo contra la COVID-19, de las cuales 145 están en fase preclínica y 35 en evaluación clínica. Es probable que la vacuna sea Made in China porque 8 de las 35 candidatas en evaluación clínica son impulsadas por el país asiático. De las 35 en evaluación clínica, hay 9 en la fase 3. Son impulsadas por AstraZeneca, CanSino Biological Inc., Instituto Gamaleya, Janssen, Sinovac, 2 de Sinopharm,
Moderna, Pfizer y BioNTech. Los resultados de los ensayos clínicos se esperan para finales de este año o comienzos del siguiente, de acuerdo con la científica jefe de la Organización Mundial de la Salud, Soumya Swaminathan. Luego, habrá que ampliar la fabricación masiva, por lo que la doctora Swaminathan estimó que las dosis podrían llegar a los países hasta el segundo o tercer trimestre de 2021. Los países tienen hasta el 18 de septiembre para unirse al mecanismo COVAX. Economías como la alemana, japonesa, Noruega, además de la Comisión Europea, confirmaron su adhesión. El COVAX es el pilar de inmunización del acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19. Para hacer realidad este acelerador, que incluye el desarrollo de pruebas, tratamientos y vacunas contra la COVID-19, se necesitan $35,000 millones. Sin embargo, hasta el 10 de septiembre solamente había $2,700 millones aportados, por lo que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció el monto recibido para esta iniciativa, pero esta cantidad representa menos del 10% de las necesidades totales, informó Elizabeth Ortiz. En Cuba está nuestro compañero Atahualpa Americe, él es corresponsal de la agencia EFE y nos presenta su información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La vacuna cubana Soberana 01 se encuentra entre las 37 de todo el mundo que se están probando con ensayos clínicos en humanos. Hace solo unos días, el 11 de septiembre, comenzó la segunda fase de estos ensayos clínicos, pero vamos a remontarnos al inicio. La vacuna cubana superó con éxito entre mayo y agosto la etapa de experimentación en animales. Después de esto comenzó la primera fase también en agosto. Soberana 01 fue administrada en el Centro Nacional de Toxicología a 20 voluntarios de entre 19 y 59 años. Una semana después fue administrada a otras 20 personas, en este caso de 60 a 80 años. Tras superar también con éxito esta primera etapa de inoculación a humanos, en la segunda fase en curso se está vacunando a los restantes voluntarios. En total alcanzarán los 676. Los participantes en los ensayos reciben 2 dosis de la vacuna con un intervalo de 28 días y se estudia su respuesta a lo largo de 2 meses. Cuba ha fijado en el 11 de enero de 2021 la fecha de finalización del estudio de la vacuna, cuyos resultados estarían disponibles el 1 de febrero del año que viene y serían publicados el día 15 de febrero. A diferencia de otros proyectos de vacuna más avanzados en la actualidad en otros países, que están desarrollados a partir de vectores adenovirales o virus inactivados, la fórmula cubana se basa en una proteína recombinante. Cuba suma hasta la fecha más de 4.800 casos de coronavirus y 109 fallecidos por esta enfermedad. El país se enfrenta en las últimas semanas rebrotes en varias provincias. La situación es especialmente delicada aquí en La Habana, donde las autoridades han reactivado las medidas restrictivas que se habían suavizado a principios de julio. De hecho, aquí en la capital han impuesto un toque de queda y está prohibido salir a la calle a partir de las 7 de la tarde. Reportó desde Cuba Atahualpa Americe para el programa Coronavirus, la pandemia. Un saludo. Esta semana tuvimos la oportunidad también de dialogar con el vocero de Becton Dickinson, el infectólogo Salvador Vázquez Figueroa, quien nos explicó el desarrollo de una vacuna evaluando particularmente la eficacia y seguridad de cada uno de estos biológicos que hoy están en desarrollo. El proceso de la producción de una vacuna es bastante delicado y con una alta bioseguridad que se debe tener con respecto a todo el proceso. Como ustedes saben, este proceso se divide en varias etapas, concretamente 4, y una de esas etapas se divide en 3 fases, las cuales estas fases son en el aspecto ya de los efectos que tienen las vacunas directamente con respecto a diferentes tipos de controles. En la primera etapa se procesa a través de un pequeño grupo de 20 a 80 adultos, en el cual se evalúa la seguridad y la eficacia de estos productos. En la segunda fase de esta etapa de desarrollo clínico, hay varios efectos que se llegan a evaluar, en donde primordialmente viene siendo evaluada en varios cientos de individuos, y aquí se evalúa la cantidad o la dosis que se va a aplicar de acuerdo a la respuesta inmune que se desarrolla en esta población. Aquí es donde se hacen diferentes ajustes y se comienzan a observar, pues, con más importancia los datos que en un momento dado generan a nivel clínico
el efecto de la vacuna. Y en la tercera etapa ya tenemos una población mucho más grande, hablamos de miles de individuos, en donde estos individuos se van evaluando características clínicas que en los grupos anteriores no se habían podido observar. Ahí es en donde se realiza una etapa pues bastante importante, que viene siendo la evaluación con respecto a los efectos secundarios que pudiera llegar a producir esta vacuna. Posteriormente, ya en una etapa de comercialización, que es ya la etapa final, pues la verdad es bastante problemática y bastante difícil, que viene siendo esta etapa de comercialización, como es la autorización de la vacuna por las autoridades sanitarias de un país, en donde se evalúan los efectos que se encontraron de acuerdo a las características de la vacuna propuesta. Posteriormente viene el proceso de fabricación, y en este proceso es bastante tardío, porque se debe calcular realmente qué cantidad de vacuna se va a producir para cubrir a cierta población. Y esto llega a durar de 6 hasta 2 años en hacer la producción. En esta etapa se lleva un control de calidad bastante estricto, en el cual se puede evaluar el análisis de la pureza y la eficacia de la vacuna, en donde se realizan un control de calidad tremendamente estricto con respecto a la pureza de la materia prima, a los equipos que se utilizan para hacer la producción, los procedimientos que se lleven a cabo de acuerdo a las características de esta producción y, sobre todo, la evaluación del producto final. Todo esto se lleva con controles microbiológicos bastante estrictos, en el cual ya intervenimos directamente nosotros con respecto a esta producción de la vacuna. Es una prueba que salió hace un par de meses en Estados Unidos y que fue evaluada directamente por la FDA y ya tiene una aprobación en Estados Unidos, y estamos buscando precisamente que se introduzca a México para poder dar una solución rápida con respecto a la incertidumbre del diagnóstico clínico en el paciente que está padeciendo el SARS-CoV-2. ¿Sí? Nosotros tenemos la plena seguridad de que vamos a ofrecer esta prueba garantizando el resultado en unos cuantos minutos, como tú decías. La idea es de poder tener, de acuerdo a este resultado, poder hacer una discriminación rápida de la población, sobre todo de aquella que se encuentra en riesgo. Sí, como tú sabes, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos, aquellos pacientes que tienen disminuida la inmunidad por alguna enfermedad o porque tienen o padecen alguna enfermedad que les lleva a requerir el manejo con inmunosupresores, y que esta población es la más afectada en un momento dado por el efecto del virus. Entonces, nosotros esperamos tener resultados pronto por parte de COFEPRIS y poder liderar esta prueba, en la cual se realiza en unos cuantos minutos. Vamos con el reporte de nuestra compañera Desiree Lozano, periodista de Panas Digitales en Venezuela. Buenos días, Belén. Un saludo para ti y para todo el auditorio del Canal 44. Este es mi reporte para el programa Coronavirus, la pandemia. Hoy hablaremos sobre la posible participación de Venezuela en nuevas pruebas clínicas. El Ministerio de Salud de Venezuela firmó acuerdos con Rusia para seleccionar posibles candidatos que participen en los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna rusa contra el COVID-19, conocida como Sputnik 5. Carlos Alvarado, ministro de Salud, se reunió a través de una videoconferencia con el Fondo Ruso de Inversiones Directas y el Centro Nacional de Investigaciones de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, productor del Sputnik 5, con el fin de agilizar la llegada de la vacuna al país. Alvarado dijo que el país tiene mucho interés en participar en la fase 3 de la producción de esta vacuna. Para eso acordamos muy rápidamente firmar acuerdos de confidencialidad e iniciar la selección de posibles candidatos para el desarrollo de la fase 3 en Venezuela, precisó Alvarado.
El ministro anunció que Venezuela aportaría 500 voluntarios para los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna Sputnik, la primera registrada en el mundo contra el COVID-19 y acogida con dudas por la comunidad internacional por la ausencia de estudios científicos sobre las pruebas realizadas en Rusia. En este sentido, las academias de medicina, de ciencias físicas, matemáticas y naturales de Venezuela pidieron a las autoridades del país respetar los principios éticos y científicos para la prueba de la vacuna en el territorio nacional. Reportó para ustedes desde Caracas, Venezuela, Desiree Lozano. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Edith Venegas se encuentra en Chile, es nuestra compañera periodista del canal 9 Bio de Chile y nos presenta el siguiente informe. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Edith Venegas desde Chile para informarles sobre los últimos detalles y avances del COVID-19 en nuestro país. Hay mucha preocupación, las autoridades están atentas a lo que vaya a pasar durante los próximos días. En nuestro país se comienzan a celebrar las fiestas patrias a partir de este jueves, 17 de septiembre por la tarde. Son distintas las medidas que se han tomado para frenar los brotes que puedan surgir, sobre todo en varias regiones donde las cifras han ido subiendo y han alarmado y preocupado a la ciudadanía y por supuesto de manera muy especial a los especialistas y a los servicios médicos que atienden en los distintos hospitales de nuestro país, que han estado a punto de colapsar, al borde de llegar al límite de su capacidad hospitalaria. Es el caso de lo que ha pasado en la región del Biobío, la región de Magallanes, también más al sur de nuestro país. Hay mucha preocupación con lo que pasa en el centro, en la región del Maule y especialmente en la región metropolitana, donde los casos han ido bajando. Sin embargo, preocupa lo que pueda pasar para estas fiestas patrias. Recordemos, yo les había contado de este plan que se llama Fondéate en tu casa, un juego de palabras que tiene relación con las fondas, una actividad muy tradicional durante estos días en Chile, pero también con esconderse, con resguardarse al interior de los hogares. Este plan va a permitir que en muchas comunas se pueda adquirir un permiso que me permita trasladarme a la casa de algunos familiares, una medida bastante polémica que finalmente terminó por descartar este permiso en el caso de las comunas que estén en el paso 1, es decir, en cuarentena. Aún así, permanece la polémica y hay mucha preocupación con respecto a cómo se va a desarrollar también la trazabilidad de los casos que puedan surgir a partir de las celebraciones de fiestas patrias en nuestro país. En cuanto a las cifras, en Chile ya van 1.536 casos diarios en el día de hoy y el total de casos en Chile es de 437.983 casos de personas con COVID-19 en nuestro país. Hay que decir que de este número 15.999 son casos activos y más de 400.000 son casos recuperados. El número de fallecidos en Chile ya superó los 12.000 casos, ya van 12.040 personas que han fallecido producto del coronavirus en nuestro país. Esta semana también dedicamos un espacio de Coronavirus, la pandemia, a hablar sobre los signos, las señales que los especialistas de la salud toman para dar de alta a un paciente que se ha recuperado de COVID-19 en un hospital. Es la voz del infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Son criterios muy importantes, Belén, porque cuando un paciente es dado de alta debe ser dado de alta con mucha seguridad y bajo condiciones en las que se considere que no habrá recaída y particularmente no habrá el riesgo de reingreso hospitalario. Esto es algo que a lo largo de décadas ha sido estudiado y de hecho forma parte precisamente de esas estrategias que hace un momento hablábamos, implementadas por organismos internacionales con propósitos de brindar la seguridad integral en la atención del paciente. En el caso del alta hospitalaria de pacientes que han tenido neumonías
Y esto no es solo para COVID-19, sino para la mayor parte de neumonías graves. Los pacientes en primera instancia deben estar sin fiebre y deben estar sin fiebre por lo menos durante las últimas 48 horas. Deben mantener oximetrías o concentraciones parciales de oxígeno arterial por arriba de 92. Deben estar, y además sin necesidad de oxígeno suplementario. Los pacientes deben tener frecuencias cardíacas normales, es decir, el pulso. La frecuencia cardíaca es uno de los parámetros que se eleva primero cuando un paciente está entrando a un estado de gravedad por neumonía, independientemente del patógeno responsable. Y entonces, evidentemente, cuando el paciente se piensa dar de alta, debe mantener ya frecuencias cardíacas normales. Otro parámetro importante es el control de su enfermedad de base. Recordemos que muchos de estos pacientes tienen diabetes, tienen hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares. Debemos tener certeza de que estas se encuentran bajo absoluto control para poder enviar al paciente a su casa. Y de igual manera, Belén, hay que considerar que algunos de estos pacientes pueden ser personas con alta vulnerabilidad, adultos, mayores. Entonces, hasta esos aspectos debe considerar el personal de la salud para que se generen condiciones óptimas para el seguimiento después del alta hospitalaria, porque ese paciente va a requerir de un monitoreo adicional. Y entonces la pregunta es, ¿están dadas las condiciones en su casa para que exista este monitoreo de forma adecuado? Existen de igual manera familiares que brindarán el soporte, los cuidados a este adulto mayor, por ejemplo. Todo eso se debe tener en consideración. En contraparte, también es fundamental procurar el alta hospitalaria de un paciente bajo condiciones de alta seguridad, pero lo más pronto posible. No es conveniente que un paciente esté un día adicional en el hospital sin que exista estricta necesidad para ello, porque sabemos, el ámbito hospitalario, los ambientes hospitalarios representan riesgos, hay que decirlo con esa claridad. ¿Riesgos de qué? Por ejemplo, de infecciones nosocomiales, y por ese motivo también, mientras más corta sea la estancia hospitalaria de un paciente, mucho mejor, pero el alta bajo condiciones de mucha seguridad. Y particularmente con motivo de COVID-19, en donde en todo el mundo los protocolos pues han marcado el que no pueden ocurrir visitas familiares a estos pacientes por motivos de seguridad. Entonces, efectivamente, Belén, lo has dicho con mucha puntualidad, son pacientes que están ansiosos por ver a su familia, son pacientes que han sido altamente impactados desde el punto de vista anímico y son pacientes que quieren estar rodeados de sus seres queridos de igual manera. Entonces, todo eso se toma en consideración para que lo más pronto posible el paciente esté de regreso en casa, pero insisto, con medidas de mucha seguridad. Claudia Durán es nuestra compañera periodista en Argentina. Ella es periodista de Señal U Mendoza y nos presenta el siguiente reporte. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina les informamos los últimos datos vinculados con la pandemia. En nuestro país, 565.000 personas contrajeron COVID-19 y 11.710 fallecieron por coronavirus. El gobierno está muy preocupado por lo que sucede en el interior del país, en unas 10 ciudades distribuidas en distintas provincias como Santa Fe, Mendoza, donde estoy en estos momentos, Tierra del Fuego, Córdoba, Jujuy y Río Negro. Ciudades que han tenido un crecimiento de contagios
de manera significativa en las últimas semanas, y también hay que decir que lamentablemente ha crecido el número de muertes en el interior del país. En relación a lo que sucede en Capital Federal y el área metropolitana de Buenos Aires, debemos decir que los gobernadores de esos distritos están analizando una mayor apertura porque entienden que la gente, la población está agotada, por un lado, del aislamiento que ha sido mucho más estricto en esa zona por el crecimiento de casos que se dio desde el inicio de la pandemia, y ya están analizando, si bien ya se han dado algunas aperturas, sobre todo en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, se está analizando ya empezar el inicio a una nueva fase. También hay que tener en cuenta que el gobierno nacional está trabajando en los distintos protocolos que harían o provocarían el regreso de los vuelos de cabotaje, es decir, entre las provincias a partir del mes de octubre. No hay una fecha concreta, pero hablan del retorno de este servicio, sumado a la posibilidad del transporte de larga distancia, que está absolutamente paralizado desde el inicio del mes de marzo, con todo lo que esto significa como consecuencias económicas. Datos importantes para tener bien presentes, porque en las últimas horas también se hablaba de las consecuencias de la pandemia, de cómo está afectando a los distintos sectores, que si bien, incluso lo decíamos en el informe anterior que tuvimos con ustedes, había señales de reactivación, pero la realidad es que la economía familiar está muy golpeada, que muchas familias están recibiendo asistencia del Estado y que esto provoca que no se dinamice la economía porque el consumo no se logra reactivar. Otro de los datos es que distintas provincias han empezado a retornar a las aulas. En el caso de la provincia de San Juan hubo un retorno que después hubo que hacer marcha atrás porque hubo un aumento de los contagios en esa provincia. Y sí, esta semana volvían a las aulas unos 13.000 alumnos de la provincia de La Pampa, alumnos que han tenido por ahí problemas con la virtualidad o la modalidad que se aplicaba en la educación durante el tiempo de pandemia, haciendo hincapié en los que han estado más alejados de esa situación por distintos inconvenientes, porque no tienen acceso tal vez a la tecnología necesaria para poder cumplir con las clases virtuales. Bueno, el foco desde el Ministerio de Educación de la Nación está puesto primero en esos alumnos, en priorizar la educación para aquellos que han quedado un poco rezagados. Este es el panorama aquí en la Argentina. Reportó para ustedes desde Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Claudia Durán, para el programa Coronavirus, la pandemia. Así llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.